Bienvenidos amigos, nuevo video de Lord Cinema. Se estrenó el octavo y último capítulo de Stranger Things y en este video voy a estar comentándoles qué me ha parecido este final con spoilers, ver si la serie ha cumplido con las expectativas, si lo que prometieron se vio reflejado en este episodio, si fue coherente con lo que la serie construyó desde el primer capítulo, si le faltaron cosas. Hay muchos elementos que quiero compartir eh, con todos ustedes de un producto que ha marcado y ha hecho historia sin lugar a dudas, no solamente en Netflix, sino a nivel global. Y una generación entera prácticamente ha crecido con estos chicos, los ha acompañado en su crecimiento y hemos sido testigos del final definitivo, al menos de la historia principal. Veremos si después esto se continúa en algún spin-off o en alguna película o en alguna serie, pero es innegable que este final ha generado muchísima expectativa y ha dejado cosas que sí quiero compartir con ustedes. Me gustaría que primero dejen un like en este video porque va a ayudar muchísimo a que se difunda en YouTube y llegue a más personas. Y si todavía no se han suscrito al canal, háganlo porque es totalmente gratuito. Bueno, se terminó la historia, hemos tenido la batalla final entre todo el grupo de los chicos y de los adultos unidos para enfrentar a Vecna en distintos planos, en la parte de su recuerdo, del otro lado, en su castillo, que al final termina siendo el Azotamentes, y que el Azotamentes es un poco el que construyó a Vecna y que terminan siendo una misma cosa. Han tenido todos los personajes un cierre. La serie ha tenido un epílogo muy marca registrada de los 80 y de hecho la serie termina en el año 89, cuando cambia la década. Es decir, este producto es ochentero, 100%. Lo que viene después ya forma parte de otra década y ya forma parte de otra historia, con personajes que hemos visto, los hemos visto crecer desde niños. Esto siempre genera algo muy especial en el espectador, porque el espectador también ha ido creciendo, y más si muchos arrancaron siendo jóvenes viéndolo, los han acompañado a los personajes en su crecimiento y terminan ya siendo casi adultos. Y esto lo hemos visto en muchos otros productos, como por ejemplo Harry Potter, donde hemos visto a los actores crecer a medida que las películas se iban estrenando y cronológicamente en los libros iba pasando lo mismo. Bueno, esto es algo similar. La gran pregunta, ¿estuvo a la altura el final? ¿Es lo que creíamos que podía llegar a pasar? Esto, en principio, creo que es relativo. Creo que cada uno de ustedes se habrá imaginado un final diferente. Cada uno de ustedes habrá pensado que podía haber bajas, podía haber muertes o no, que podía tener un final diferente. Me parece que la serie ha sido coherente con lo que construyó. Me parece que el final es un final coherente con lo que la serie fue desde el principio. Distinto es lo que yo me podría haber imaginado. Yo sinceramente creí que iba a haber alguna baja en el grupo, no porque sea un fanático de que haya muertes entre los personajes, pero me parece que el villano terminó descafeinado al final. Me da la sensación de que han hecho una gran construcción de Vecna, hemos visto toda su historia prácticamente, más allá de ser uno con el Azotamentes. Por un momento creí que el villano se iba a dar vuelta y que le iban a bajar el precio y que en realidad él era una víctima del Azotamentes e iba a terminar ayudándolos a ellos a derrotar al verdadero enemigo. Bueno, esto no pasó, afortunadamente, pero igual creo que le faltó algo al villano al final. No lo sentí como alguien, más allá que les hizo daño a todos, no noté que sea un villano que deje esquirlas en la batalla final. Una gran batalla final tiene que haber esquirlas para mí. Yo sé que es un poco lo que la serie ha querido mostrar. Parece que la serie quiso quedar bien con todos, ¿no? No se la quiso jugar, en definitiva, en muchos aspectos, hasta el punto de que la única baja es la de Cali, y es un personaje que sinceramente no le importa a nadie. La realidad es que la muerte de Cali no le importa a nadie, porque es un personaje secundario, pero tiene mucho menos peso que Murray, por ejemplo, que es un personaje secundario y que forma parte del grupo, pero es un personaje querido. Es un personaje, me parece que le ha caído simpático al público. Me parece que lo de Cali, si está o no está, es exactamente lo mismo. Se sacaron de encima el personaje más fácil, ¿no? Y después me parece que la batalla final, si bien está bien, hemos visto ese castillo darse vuelta y transformarse en el Azotamentes, que todos tengan algo que hacer para poder ayudar a derrotar a Vecna. Will con su poder por un lado, Eleven mano a mano con él por el otro, los demás ayudando a enfrentar a la criatura afuera, mientras dentro de la criatura se enfrentan mano a mano a Vecna.
tiene su lógica, no me esperaba algo diferente a eso. Sí me pareció corto, sí me pareció corta la batalla. Está bien, arrancó épica, pero me parece que se quedó sin nafta al final, y se quedó sin nafta el villano. Vuelvo otra vez a lo mismo. No solo la batalla final, sino que un villano al que lo han construido con lujo de detalles, donde lo corporizaron en un momento dado, porque al principio era el otro lado, pero después cuando aparece Vecna corporizado, digo, bueno, bien, tenemos un villano de carne y hueso del otro lado, ¿no? Físico, para que tenga una presencia y una amenaza más importante. Al final me parece que se termina quedando eh, sin poder, sin plus. Me parece que le faltó punch al final. Me parece que esa batalla para mí debió haber sido un poco más larga y debió haber habido algo más. Se resolvió, creo yo, demasiado fácil. Es poético que Joyce termine liquidándolo cuando él estaba ensartado en uno de esos cuernos o una de esas estalagmitas que están dentro de las otamentes, que sea ella la que lo remate después de todo lo que le hizo padecer a su hijo y a los amigos de su hijo y a su familia. Creo que ella le dé el remate final, es poético, pero al final no terminó siendo una batalla enorme entre un grupo que le quería poner punto final a este tormento y un verdadero villano. Creo que ahí fue rápido, lo simplificaron muchísimo y terminó careciendo de potencia, o por lo menos eso es lo que yo percibí. Otra cosa que quiero decir es el personaje de la General Kay. Personaje totalmente inútil. Han desaprovechado a Linda Hamilton, y esto no lo digo ahora con el final terminado. Está desaprovechada desde antes, ¿no? Y si vemos toda la secuencia final, es un personaje que aparece y no hace nunca nada, nunca nada. Un personaje totalmente inútil. Eh, es conveniente mucho de lo que pasó. Hay un montón de situaciones convenientes, no es la única serie que las tiene, no pasa solamente en las series, pasa en un montón de películas. Eh, que Henry esté persiguiendo a Derek y a Holly y que la atrape con sus tentáculos a Holly, que Holly se zafe fácilmente. Ahí es donde digo que al villano le faltó un poco de fuerza. Sé que también esta construcción de villano es muy típica de productos que hemos visto. Hemos visto a grandes villanos eh, en situaciones un tanto ridículas muchas veces. Bueno, es un poco lo que yo sentí. Tal vez esperaba que sea algo más impactante. Eh, y esto ocurre todo en la primera hora. Es decir, en toda la primera hora se resuelve el conflicto. Y toda la segunda hora, o los últimos 40 minutos si quieren, tal vez no es justo una hora, los últimos 40 minutos se le ha dado un cierre a todos los personajes. Y me parece que el cierre que se le ha dado a todos los personajes después de haberlo derrotado a Vecna, que quiero decir, su, eh, su alter ego, ¿no? Como Henry, me parece que destacó más que como Vecna porque se vieron dotes actorales mucho mejor, ¿no? Y me parece que ha sido uno de los grandes puntos que ha tenido la serie, un punto altísimo actoralmente hablando, digo. Pero digo, como villano me parece que se termina quedando a mitad de camino, termina siendo bastante medio pelo, ¿no? Y no tuvo ese punch final. Pero volviendo un poco a los últimos 40 minutos, la serie termina como suelen terminar muchas series o muchas películas en los 80. Tiene esa esencia ochentera donde se cierra cada arco, donde inevitablemente este acompañamiento que hemos tenido para con los personajes, donde los hemos visto crecer, llega a su punto límite, donde se termina una década, donde termina en la escuela y empieza ya a visualizarse ese otro gran paso que es, especialmente en los Estados Unidos, ir a la universidad, porque en muchos países ir a la universidad es un cambio, por supuesto, pero no te cambia tanto en tu vida cotidiana, porque muchas personas siguen viviendo en sus casas, simplemente terminan un periodo escolar y empiezan otro a nivel universitario. En los Estados Unidos, o por lo menos en la mayoría de las personas, es dejar la familia, es salir de la casa de los padres de donde viviste prácticamente toda tu vida y dar ese salto e irte lejos de tu familia, porque muchos van a universidades que quedan lejos, e independizarse. Tiene un significado muy diferente para el norteamericano dar ese salto, ¿no? Y es en muchos casos no volver o volver muy de vez en cuando a tu pueblo, donde creciste, donde te criaste, y no volver a ver a tus amigos, o por lo menos durante mucho tiempo.
¿no? Por las enormes distancias que hay, salvo que el grupo se mueva junto. Pero digo, tiene un significado en lo que significa pasar de la niñez a la adolescencia y a la adultez muy especial. Esto me parece que la serie lo ha plasmado brillantemente, ¿no? En su última hora. Me parece que el hecho de que Hooper le pida casamiento a Joyce es lo que tenía que pasar. Tenían que terminar juntos. El hecho de que él incluso le hayan ofrecido como jefe de policía en otra ciudad, donde va a estar más cerca de sus hijos cuando emprendan su estudio universitario, deja un poco más satisfecha a Joyce, que va a seguir cercana a a su familia y a sus hijos especialmente. Que el final de la serie sea jugando Calabozos y Dragones, que fue como empezó, tiene toda la lógica del mundo. La serie arrancó con el grupo jugando Calabozos y Dragones, al menos con los cuatro chicos, y los vemos al final, a Lucas, a Will, a Mike, a Dustin y a Max jugando Calabozos y Dragones. Una Max un poco inexperta todavía en el juego, pero ellos ya, aunque son grandes, siguen jugando. Pero también es el cierre de una etapa, es tal vez el último juego de Calabozos y Dragones que hacen. No porque los juegos de rol no sigan existiendo hasta el día de hoy, pero Calabozos y Dragones en particular fue y tuvo su auge más fuerte en los 80. A ver, no quiere decir que empezada la década del 90 se haya dejado de jugar Calabozos y Dragones, pero es una forma de marcar el fin de una era, me parece. Calabozos y Dragones tuvo una influencia muy grande en la serie. De hecho, parte de la historia que hemos visto es como haber visto un gran juego de Calabozos y Dragones, porque los personajes terminaron transformándose en esos personajes fantásticos que ellos habían construido en esa historia. Un Mike siendo escritor, ¿no? Contando historias. Es un poco él el gran narrador de esta aventura. Lucas y Max juntos. La serie dedica buena parte del final a mostrarnos qué está haciendo cada uno en el presente, cómo han seguido adelante 18 meses después de la batalla final con Vecna, lo que hace Dustin en la fiesta de, de fin de curso, exponiendo un poco a los profesores y al colegio. Es típico de los 80. Es un discurso que también tiene mucho que ver con que en el colegio hay diferencias, o se diferencian grupos por lo racial, por lo social, por los más populares, por los perdedores. Esto lo hemos visto un millón de veces y que al final terminan estando todos juntos y cómo se terminan ellos volviendo de alguna forma populares. El caso de Dustin exponiendo al colegio y ganándose la popularidad de todo el curso. Es muy de los 80, es muy de los 80 también eso. Dar un pequeño salto en el futuro y ver qué le pueden llegar a pasar a los personajes. Vemos que Will ha logrado, una vez derrotado Vecna, construir una vida, probablemente con una pareja. Lo vemos en un bar con un chico, tal vez comenzando una relación. Un Mike muy melancólico por lo que le pasó a Eleven. Con Eleven quiero decir algo. Eleven era un personaje que podía llegar a sacrificarse al final. Lo que la serie nos muestra es que ella no podía seguir viva si el otro lado era destruido, porque iba a ser eternamente perseguida por los militares. Lo que la serie nos muestra, o lo que nos sugiere, o lo que Mike imagina que pasó, porque acá quiero decir que me parece que lo que Mike le cuenta a los chicos mientras están jugando a Calabozos y Dragones es lo que Mike quiere creer. Y es que Eleven fue salvada por Cali. Cali generó una imagen ficticia de Eleven, y esa Eleven que vimos quedarse del otro lado y siendo arrastrada por la destrucción del otro lado para que sus amigos ya dejen de ser molestados por el ejército, fue una ilusión creada por Cali antes de morir, y que Eleven se terminó escapando. De hecho, nos muestran que eso ocurre. Pero la pregunta que yo me hago, ¿es verdaderamente lo que pasó o es lo que Mike cree que pasó? ¿No? A mí me parece que dejan la puerta abierta para que el público interprete, porque no se animaron a matarla definitivamente a Eleven. Yo lo que creo que ocurre, y esto lo estuve hablando en privado con algunos amigos, y Gus Campos me decía que probablemente, y yo coincido con él, probablemente sea lo que Mike quiere creer, ¿no? Y esto yo lo asocio también con la conversación que tiene con Hooper, con Jim, ¿no? Cuando él no quería ir a la fiesta de graduación porque se sentía deprimido, se sentía que él perdió a la chica que amaba, y no puede seguir adelante. Y bueno, las palabras de Jim, que perdió a una hija,
realidad a dos, porque perdió a su hija biológica, pero Eleven era una hija eh, para él. Me parece que esas palabras donde, bueno, de alguna forma hay que tratar de seguir adelante, es lo que Mike ha hecho. Y si bien él le cuenta a los demás lo que cree que pasó, no sé si es verdaderamente lo que ocurrió. Más allá de que nos muestren a Eleven llegando a un pueblo con las cascadas, y que puede ser ella que sobrevivió y que se fue a vivir lejos de sus amigos para no comprometerlos por una posible nueva búsqueda por parte del ejército, si es que le descubren que está viva, o simplemente es lo que Mike quiere creer. Y me parece que es lo que Mike quiere creer. Mike ha decidido creer que Eleven está viva, probablemente sus amigos lo mismo, pero no tienen la certeza de que esto haya ocurrido. Y el final queda abierto, me parece, para que todos ustedes del otro lado, o todos nosotros, también interpretemos en nuestras mentes si verdaderamente ella se sacrificó por sus amigos o si fue una ilusión y ella está en otro lugar y ha decidido seguir adelante con su vida. Sí me pareció muy bueno cuando iban jugando con imágenes de las primeras temporadas, viéndolos a ellos muy chicos. Es increíble lo chicos que eran. Es increíble lo niños que eran. Uno a veces, cuando va pasando, pasaron tantos años desde el inicio, eh, uno los ha visto crecer, pero a veces no magnifica uno los chiquitos que eran cuando empezó todo esto. Ya son adultos prácticamente. ¿No? Sigo pensando que la serie funcionaba mucho mejor cuando ellos eran chicos. Esto no, lo he dicho siempre, y que se estiró demasiado el chicle. Es un negocio, obviamente, y es una serie muy popular, y no funciona para mí igual cuando son adultos o cuando son grandes. No, en realidad son adolescentes, que cuando son más pequeños. Pero bueno, al final uno me parece que termina viendo y se termina cerrando el círculo con la despedida y viendo cada uno de los personajes hacia dónde van en el futuro, ¿no? Me gustó muchísimo el cierre del grupo más grande, el de Jonathan, el de Nancy, el de Robin y el de Steve. Me parece que está muy bueno eso. Me pareció mejor cierre que el de los chicos, inclusive. ¿No? Y el de los chicos tiene un final con pase de posta, pero el de Jonathan, que nos cuentan que se termina transformando en documentalista o en cineasta, con Nancy, con Robin y con Steve en la terraza de la radio donde trabaja Robin, Steve transformado también en entrenador de béisbol, no desligándose de Dustin, con el que ha forjado una relación muy personal, ¿no? Nos han ido mostrando imágenes de qué va haciendo cada uno y donde el grupo poco se termina viendo. De hecho, este grupo de chicos, que son un poco los más grandes dentro del gran grupo, bueno, han prometido verse una vez por mes en la casa del tío raro de Robin. ¿Quién es el tío raro de Robin? Yo ahí puse algún signo de pregunta, pero nos dan a entender de que no es un hasta nunca, sino que es un hasta luego, ¿no? Esto lo tomo otra vez por lo que dije al principio. Es dejar el pueblo, ¿no? Es dejar el lugar donde uno creció para ir hacia nuevos horizontes y construir una nueva vida. En Estados Unidos es mucho más radical que en otras partes del mundo. No digo que no pase en otros lugares, pero las distancias que son tan amplias en Estados Unidos y el hecho de dar el paso de la prepa a la universidad hace que las vidas cambien radicalmente. Es irse a un lugar muy lejos de donde uno estuvo y en muchos casos no volver a ver durante décadas a sus amigos. Entonces, tiene un significado diferente. Para mí, muy bien construido. Me parece que el final, en ese sentido, más allá de las críticas que yo puedo tener con Vecna o con la batalla final, que se queda un poco sin nasta, me parece que el final ha sido hermoso, ha sido coherente con la serie, ha tocado la vibra más profunda de lo que fue la serie durante toda su historia. No tengo dudas, no tengo dudas de esto. Me pareció genial que los chicos terminen de jugar Calabozos y Dragones, más allá del discurso final de Mike hablando sobre Eleven, que pongan cada uno sus carpetas donde tienen la descripción de sus personajes y las historias en la biblioteca, y que cuando todos se van yendo a comer lasaña porque la madre los llama para comer después de haber terminado el juego, haya un pase de posta. Ellos dejan de jugar Calabozos y Dragones y baja Holly con Derek y con otros amigos, formando un nuevo grupo de 5 personas que van a empezar a jugar con sus propios personajes Calabozos y Dragones o un juego de rol parecido a Calabozos y Dragones. Esa es el pase de posta y es tal vez la nueva generación de personajes que tuvieron mucha importancia en esta última temporada, porque la verdad que Holly y los chicos tuvieron muchísimo protagonismo. Probablemente nos los hayan preparado para que sean los próximos protagonistas de una nueva historia. No lo sé. Sé que más allá de la serie animada, que creo que está ambientada entre la temporada 3 y la temporada 4, eh, va a haber algún spin-off más adelante y probablemente estos chicos sean los protagonistas. Si lo van a hacer, apúrense porque hay que aprovechar ahora que son chicos, porque tiene otra esencia, pero hay un pase de posta, ¿no? Hay un pase de generación. Ellos
crecen, pero siempre hay otros que toman su lugar, los hermanos más pequeños, ¿no? Que siguen el ejemplo de sus hermanos mayores, jugando a lo mismo, y es un círculo interminable y es una cadena interminable, más allá de que las épocas van cambiando y las costumbres van cambiando. Pero ahí estamos haciendo un pase de posta de finales de los 80, principios de los 90, con el mismo juego, con Calabozos y Dragones, que fue algo emblemático dentro de la serie. El guiño a Indiana Jones y la Última Cruzada, cuando nos van mostrando un paneo de cómo el pueblo se ha normalizado, cómo ha dejado de estar maldito a lo Derry, ¿no? Se ve el sol brillando, ya no hay oscuridad del pueblo, más allá de tal vez no entender la gente común lo que ha pasado, se habla de un terremoto, pero no de lo sobrenatural. Ha tenido un cierre en general para todos los personajes. Me parece que el final estuvo bien, fue conveniente, fue lógico con la serie, pero igual creo que le faltaron cosas. Me parece que le faltó fuerza, me parece que el villano se quedó sin nafta, me parece que se desaprovecharon muchos momentos para que sea todavía más épico. Y sí, es una serie que cerró bien, pero que se quedó a mitad de camino. Esa es la sensación que me ha dejado a mí este final de temporada. De una serie que ha sido inolvidable, que los que hemos crecido en los 80 nos ha traído de vuelta a una época inolvidable. La cultura pop, yo siempre lo digo, explota definitivamente entre finales de los 70 y los 80. No es por menospreciar otras décadas que han tenido momentos riquísimos, pero finales de los 70 y los 80 es el momento de la explosión de la cultura pop por miles de momentos emblemáticos que nos ha regalado y que esta serie ha sabido plasmar y ha sabido traducir en momentos inolvidables. No creo que sea un final a lo Game of Thrones, para poner un ejemplo, que fue tan destrozado. Habrá gente que le habrá gustado más o le habrá gustado menos. Yo creo que estuvo correcto, punto. Ni más ni menos. Cumplió. No se la jugaron mucho, fue coherente y es el final que le dieron a la gente sin jugársela demasiado en el desarrollo final de cada uno de los personajes. Sí me encantaría leer qué les ha parecido este final. Comenten si están satisfechos, si están defraudados, si les ha parecido muy bueno, si les ha parecido malo, conveniente. Coinciden con lo de Vecna como que se quedó sin nafta al final. ¿Han sentido que el villano no termina siendo un villano tan fuerte? ¿Esperaban algunas muertes o creen que es lógico lo que han hecho con este cierre de serie? Bueno, los leo. Dejen su like en el video porque va a ayudar muchísimo a que se difunda en YouTube y llegue a más personas. No se olviden de suscribirse si no lo hicieron porque es totalmente gratuito. Y nosotros nos estaremos reencontrando muy pronto con mucho más contenido para compartir con todos ustedes. Chau.